Amigos de Cames, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto escucharlos, qué gusto poderme reunir nuevamente. Esta es nuestra última sesión de la semana del curso de Administración de Negocios Bancarios. Hemos estado viendo durante toda la semana el entorno del sistema financiero peruano, porque es importante que para poder entrar de lleno a un tema de manejo de negocios bancarios, podamos conocer en qué mundo se desarrollan los negocios bancarios precisamente, en qué entorno está el sistema financiero peruano. Es importante que se sepa que el sistema financiero peruano es un sistema muy sólido, muy fuerte y que ha demostrado en esta pandemia, por ejemplo, que pegado a la normatividad, pegado a la regulación, siempre hay la posibilidad de que el sostenimiento de las entidades financieras y del propio sistema siga siempre, siempre siendo sólido. Eh, yo creo que viendo siempre el tema, por ejemplo, de Basilea 1, 2 y 3, y que nuestro sistema financiero lo cumple al pie de la letra prácticamente, yo creo que el éxito va por ese lado. Ahora, tenemos implementaciones, como lo hemos visto, como lo vamos a ver más tarde hoy día en el curso de gestión integral de riesgos financieros, que procedimientos, y lo hemos visto ayer también en la sesión en las dos sesiones de gestión integral de riesgos, que metodologías y procedimientos pegados a la gestión de riesgo van a ser siempre exitosos para cualquier gestión, sea administrativa, sea crediticia de cartera, sea de activos, sea financiera y contable de cualquier institución financiera, va a estar siempre camino al éxito si es que está con el tema de la gestión integral de riesgos permanentemente. Este curso, como todos los cursos que personalmente me encargo de dictar en CAMEX, están relacionados permanentemente a dos objetivos principales. Se lo voy a repetir prácticamente todas las clases, todas las conferencias. Estos dos objetivos fundamentales son, primero, la orientación al cliente y segundo, la mitigación de riesgos. Como les digo yo en el curso de gestión integral de riesgos, y es importante que ustedes lo sepan también acá, porque ayer me llamó mucho la atención y ahorita le voy a comentar algo que es importante que se sepa por un tema formativo inclusive. Eh, el curso, por ejemplo, de gestión integral de riesgos no está orientado a formar analistas de riesgos, por todo lo contrario. El curso integral de riesgos es para que dentro de la medida de las posiciones funcionales que ocupamos dentro de las instituciones, sea como gestor de plataformas, sea como gestor financiero, cajero, sea jefe de operaciones, sea jefe de agencia, sea analista de crédito, asesor de crédito, sea gestor de cobranza, sea leasing, hipotecario, pignorativo, etcétera, llevemos adheridas a nuestra gestión diaria, a nuestro quehacer diario, el tema del riesgo como una prerrogativa para que la gestión sea siempre eficaz, eficiente y efectiva. ¿Ok? En esa medida es que parte de esta mitigación de riesgo pasa por el tema de información, pasa por el tema de conocimiento. No podemos enfrentar el atender a un cliente, no podemos salir a vender productos financieros si no tenemos conocimiento, por lo menos del entorno, si no tenemos conocimiento de nuestros propios productos. Es por ello que es importante que nos cultivemos permanentemente, sea con temas estrictamente teóricos, sea con experiencia de alguien que tiene mucho más tiempo en el mercado que ustedes mismos. Y siempre se los digo, tengo el conocimiento de que ustedes son personas jóvenes que van desde los 20 hasta los 30, 35 años posiblemente. Hay algunas personas mayores que, al igual que yo, por ejemplo, nos encanta buscar temas que nos permitan refrescar situaciones que podemos ya conocer, pero también conocer experiencias de otras personas. Porque muchas veces, y eso se lo digo a ustedes que están empezando una carrera, que están haciendo sus primeros pasos en un sistema financiero que es a veces tedioso, complicado y podría tornarse en algún momento ingrato porque los resultados a veces no nos acompañan, es importante que ustedes sepan aquilatar el conocimiento y la experiencia que alguien les puede brindar. Estoy próximo yo a cumplir 50 años, ¿ok? Y en temas estrictamente etarios con respecto a ustedes estoy bastante lejos.
Y eso no me hace mejor o peor que ustedes. Lo que sí me hace es tener un poquito más de, ya parezco el protagonista de Búsqueda Implacable, que dice que me hace tener una serie de habilidades que me hacen una persona muy peligrosa por ustedes. No, al contrario, me hace tener un nivel de experiencia por el tiempo vivido que me permite poder enseñarles cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, porque al igual que ustedes, como cualquier otra persona siendo totalmente humano, obviamente, puedo cometer errores también. Y de esos errores también es posible siempre sacar lo positivo y aprender. ¿Ok? Así que estamos para eso. Y les quería comentar de algo, ¿no? Alguien ayer me comentaba sobre los cursos y todo esto y que se sentía un poco frustrado por un tema de que posiblemente no le habían orientado bien. La idea de trabajar en el sistema financiero en general, y lo veíamos, por ejemplo, nosotros tenemos un curso para aquellos que recién nos están contactando o que me están conociendo a mí en el dictado de estos cursos en CAMEX. Desarrollamos un curso que se llama Agente Financiero. El de Agente Financiero tiene la finalidad de, lo hemos venido desarrollando todo el mes de enero, febrero y lo culminamos ahora en marzo, tiene la finalidad de evaluar, de determinar los perfiles de la funcionalidad que tiene cada uno de los puestos en el sistema financiero. Hemos ido de verdad iniciando, y se inició como un curso muy básico, donde queríamos presentar simplemente los perfiles, nada más. Pero la idea es que se convierta en un curso completo, digamos, de nivel de diplomado, que permita certificar a alguien como cajero, certificar a alguien como analista de crédito, como gestor de cobranza, como atención al usuario, ¿ok? Sin embargo, muchas veces, y me comentaba este joven la frustración que tenía porque no lo habían aceptado porque no convalidaban el tema de no tener un estudio en instituto, por lo menos, o en una universidad. ¿Qué pasa? Que hoy en día las convocatorias o las ofertas laborales que existen en este mundo del sistema financiero, si bien es cierto, como lo veíamos en estos perfiles, como lo hemos visto el lunes, por ejemplo, el martes, perdón, en el perfil de las habilidades blandas para una gerencia bancaria, hoy en día el tema de conocimientos, al no ser tomado en cuenta como una necesidad al 100%, ¿ok? No es que se deje de lado, sino que se da por sentado que en el perfil profesional de una persona que aspira a un puesto laboral dentro del sistema financiero viene con un expertise académico, por lo menos de instituto, y cuando hablamos de por lo menos instituto o de una universidad es porque viene con un reconocimiento que hoy en día tienen los licenciamientos respectivos que tienen universidades o institutos de educación superior, ¿ok? Lo que acumulemos de conocimientos adicionalmente como algún diplomado, como algún curso de entrenamiento, un seminario, un taller como el que nosotros dictamos acá, incrementa las capacidades. Ahora, y le decía yo a este joven, va a llegar al punto en que posiblemente accedas a un puesto como cajero, como plataforma, como promotor de créditos, pero conforme avances en el desarrollo de tu carrera, se van a presentar las situaciones que te van a exigir ya ni siquiera un título técnico, sino también universitario. Ya han cambiado los tiempos porque anteriormente tú podías encontrar en una entidad financiera gente que tenía 20, 30 años, yo les he encontrado, que tenían años de años y eran ya jefaturas dentro del banco y no habían estudiado nada, pero el banco les había permitido la posibilidad de irse cultivando, digamos, por darle un nombre, en el transcurso de esa carrera. Hoy en día no, los requerimientos son mucho más específicos, son mucho más precisos respecto a la posibilidad de tener que asumir una posición laboral. Entonces, la idea es no desmayar en nuestros esfuerzos, tener lo que tenemos hoy en día y seguir nutriéndonos, porque también existen oportunidades que a veces no se brindan o no se dan o no se presentan en formas tan elocuentes, tan evidentes. Entonces, por ahí, con experiencia, se pueden lograr muchísimas cosas también, ¿ok? Y no se olviden de algo.
Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua porque no encontramos salidas a algún problema, alguna resolución y por ahí aparece alguien que nos ayude a resolverlo. Esas capacidades, esas cualidades de muchas personas nos vuelven de una u otra forma imprescindibles para las instituciones. Entonces, pero eso tiene que ver, esas capacidades, esas habilidades inclusive, se van cultivando con la experiencia y se van cultivando con el conocer y tomar de la otra persona que nos puede brindar un consejo, que nos puede brindar un conocimiento, que nos puede brindar su propia experiencia, tomar esas mejores cosas para hacerlas propias y desarrollarlas. Y también en la resolución de problemas. A veces no sabemos cómo resolver un problema, conversamos con alguien cercano a nosotros, amigo, compañero de trabajo, familiar, y que tiene una misma situación y sin embargo la resolvió de otra forma, ayudándonos a encontrar o a resolver esos callejones a veces sin salida que nos plantea el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Ok? Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía. Mi especialización es la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Vamos directamente a nuestra conferencia, ya que a mí particularmente me sucede algo raro cuando en un curso tenemos una hora en el día, porque a veces llegamos a un punto en que no se ha culminado el objetivo de la conferencia en cuanto a los temas a culminar de tratar. Y bueno, si tenemos 2 horas, normalmente como lo tenemos en el curso que tenemos de acá a las 7, de 7 a 8 y luego de 9 a 10, lo que no terminamos de 7 a 8 lo continuamos en la siguiente y hay una continuidad determinada. En cambio acá, que tenemos una hora lunes, martes, jueves y viernes, debemos tratar de culminar esto, ¿no? Porque mi costumbre siempre, así como lo que acabamos de conversar, es presentar algún artículo de interés, comentar algún post, alguna opinión de algún experto, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este curso, valga la redundancia. Así que vamos directamente a nuestra conferencia del día de hoy en la tarde. Y de paso comentarles que la gente, o sea, vive con los ánimos totalmente caldeados, ¿no? Si no piensas como ellos o les dices que no vas a votar como quieren ellos que tú votes, parece que la vida se les va. Yo le voy a decir, ser muy cierto, no pretendo no comentar muchos temas políticos acá, pero a veces las situaciones sobrepasan, ¿no? Acá tengo 2 amigos que se han molestado mucho porque no quieren votar como ellos. Pues, no tengo en realidad por qué votar, pero están molestísimos y te hablan situaciones sin razón porque no evalúan, no hay análisis para nada. Y ese es otro tema que sí les digo. No importa, de verdad, o sea, nadie les puede decir vota por uno o vota por el otro. A mí nadie me lo dice, yo sí les digo, no tengo por quién votar, al menos para la presidencia. Para candidatos al Congreso tengo 1 o 2 preferencias por ahí, pero uno decide mi voto. Sin embargo, hay gente que no analiza y te dice, y demuestras evidencia de que son cosas contrarias a lo que ellos te defienden y te dicen, y termina molestándose. Y cuando uno pierde argumentos, ya tiendes a atacar, tiendes a ofender. Pero en fin, son cosas que no nos convocan en este curso. Nosotros estamos en realidad, ¿saben para qué estamos? Para hacer negocios. Y los negocios que tenemos que hacer tienen que ver con nuestra preparación, con nuestras ganas de hacer las cosas y con el espíritu de hacer de lo mejor nuestra profesión y brindar siempre nuestra mejor versión personal y profesionalmente. Hoy día vamos a terminar esta segunda unidad que tiene que ver con las operaciones bancarias. Vamos a ver algunos productos adicionales y un tema que me parece muy importante porque escuchamos mucho algunos términos y realmente muchas veces conocemos el trasfondo o la conceptualización en sí de estos productos o de estos términos financieros que los podemos escuchar en el día a día y realmente a veces, como les digo, no tenemos un pleno conocimiento de lo que se trata en realidad. ¿Ok? El encaje bancario en el Perú. En el Perú, el encaje es un instrumento monetario usado por el Banco Central de Reserva, BCRP, para regular el ritmo de expansión del crédito, cuánto dinero prestan las instituciones financieras a las empresas y consumidores. ¿Ok? Digamos que vela para regular el ritmo de una de las partes o uno de los actores del negocio de intermediación financiera de las instituciones financieras del sistema peruano. ¿Ok?
por controlar que esto no se dispare, no se expanda y que en esa expansión se puedan cometer errores y se vaya en contra de la legislación inclusive o en contra, de acuerdo a la misión, digamos, determinada en la misma constitución política del Perú, del BCR, de que vaya en contra de la política monetaria del país. Entonces, para regular el ritmo de expansión del crédito, es decir, cuánto dinero prestan las instituciones financieras a las empresas y consumidores, y la liquidez del sistema financiero, cuánto dinero en efectivo pueden retirar los clientes. Es decir, también vela el BCRP utilizando el instrumento del encaje por, en realidad, regular la intermediación financiera, que es el negocio principal de las instituciones financieras del país. ¿Ok? El encaje bancario es un porcentaje, es una parte de los depósitos recibidos en ahorros por cada entidad financiera que no puede ser utilizado. ¿Por qué? Porque en términos totalmente fríos, la intermediación financiera significa que los ahorros o el dinero captado por las entidades financieras como en los productos de origen o de término pasivo como ahorros son colocados en términos activos en créditos. Esa es en frío la intermediación financiera. Sin embargo, el BCR utiliza el instrumento del encaje como un porcentaje de los depósitos recibidos por cada unidad financiera, por cada entidad financiera que no puede ser utilizado. Y se guarda con fines de ¿qué? De respaldo. ¿Respaldo de qué? De liquidez. Por ley, dicho capital debe mantenerse en efectivo en las bóvedas de la propia institución o en sus cuentas en el Banco Central del país. Cada institución tiene una cuenta en el Banco Central del país donde deposita los montos determinados por el encaje. Ello con el objetivo de mantener su liquidez. ¿Y a qué liquidez y por qué ese objetivo de mantener su liquidez? Porque ante cualquier eventualidad el banco debería asumir pagos que si no realiza este porcentaje de encaje o no realiza ese instrumento, no utiliza el instrumento del encaje, no sería posible que lo pueda cumplir. ¿Okay? La tasa de encaje. La tasa de encaje se define como el porcentaje de los depósitos que las instituciones financieras deben mantener y no pueden disponer para realizar sus actividades de intermediación financiera. El Banco Central de Reserva establece la tasa tanto para fondos en moneda nacional como en moneda extranjera. Normalmente las tasas de encaje no suelen ser mayores ni que las tasas de las TREAS ni las TCEAS, ¿ok? Que son lo que finalmente o paga la entidad financiera o cobra la entidad financiera precisamente por ese negocio de intermediación. El Banco Central de Reserva utiliza la tasa de encaje para controlar la disponibilidad de fondos prestables en el sistema financiero. Si la economía se encuentra en un entorno de contracción, una reducción del encaje disminuirá las restricciones al crédito y brindará la liquidez a la economía. La tasa de encaje legal también es empleada para controlar el flujo de capitales del exterior. A mayores tasas de encaje, menores incentivos a entradas de capitales de corto plazo. Es decir, con la finalidad de evitar, por ejemplo, aquellos capitales golondrinos que podían provenir, entre otras cosas, de una situación ilícita que nos lleve a incrementar los controles por prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. A mayores tasas de encaje, menores incentivos, o sea, menos ganas va a tener la entrada de capitales en el corto plazo. Por último, la tasa de encaje en moneda extranjera le permite al BCR enfrentar los riesgos que implica un mercado financiero dolarizado como el peruano. Este mayor requerimiento evita que ante situaciones de crisis exista una fuga de capitales y también porque equilibraría el tema respecto, por ejemplo, a los riesgos de tipo de cambio. ¿Ok? Tasa de encaje, el encaje en el Perú. Las cartas fianzas, ¿para qué sirven? La definición más directa de una carta fianza se trata de un contrato de garantía de cumplimiento de pago de un tercero llevando la firma de un banco o entidad financiera y el deudor. Les pongo un ejemplo, por ejemplo. Una corporación, llámese Corporación Jorge Chávez Surco Sociedad Anónima, en la cual yo he estado trabajando, o trabajo directamente, remotamente, lo que pasa es que el proyecto está detenido en este momento porque se está vendiendo en realidad. Tenía la idea de terminar de construir o completar la construcción de un centro comercial. Como se trata de proyectos de alta envergadura, requiere la posibilidad de tener una constructora que se encuentre a nivel profesional,
a nivel financiero totalmente apta o con disponibilidad de poder atender los requerimientos de la construcción de un proyecto de esa envergadura, donde habiendo determinado que el proyecto se debe desarrollar en 3 etapas, cada una de estas etapas requeriría, requería la instalación o la contratación a través de llámese, contrato, en este caso de mano alzada, ¿ok? Cuando se establecen las condiciones del contrato, nos ponemos de acuerdo, yo voy a construir y el presupuesto a mano alzada, y ahorita les explico por qué se denomina así, determina un presupuesto, no sé, de 22 millones de soles. Entonces, para garantizarle al propietario, yo, la constructora, voy a una entidad financiera que es con la que trabajo normalmente y le pido una carta fianza por el valor del contrato. El banco va a determinar, permíteme por favor el contrato y determinar que todo se encuentre en orden y por lo tanto gira una carta fianza que está dirigida al propietario del proyecto. ¿Ok? Bajo esta modalidad de carta fianza, yo le aseguro al propietario del proyecto que voy a cumplir con ese contrato. Por lo tanto, él me va a poder ir pagando. Lo normal, y lo he visto en este proyecto, es que de acuerdo al avance de la obra, obviamente los montos que van saldando para completar el proyecto se van disminuyendo, de acuerdo a ese avance de obra. Si has proyectado la obra, no sé, 12 meses, al primer trimestre, el monto de la obra que empezó con un presupuesto, no sé, de 22 millones, al primer trimestre ya se ha ido rebajando ese monto y ahora son 18 millones. Se podría renovar la carta fianza por los montos en avance de acuerdo a un GAN o cronograma totalmente evaluado y aprobado por ambas partes, inclusive por el banco mismo, para determinar los avances de obra. Nota importante es determinar por qué se llama un contrato a mano alzada, porque muchos de los contratos, y lo deben haber oído ahorita, por ejemplo, que está el ruido político fuerte cuando hablan de que se olviden las licitaciones con las permanentes adendas y los gastos adicionales. ¿Por qué? Porque cuando no se hace un proyecto con un contrato con una constructora de mano alzada, significa que ambas partes aceptan la posibilidad de que lo que se acuerde en el contrato podría sufrir en el transcurso, en este caso, del proceso constructivo, situaciones que incrementen los costos. Por ahí, no sé, voy a dar un ejemplo, no sé, de repente muy simple. Yo había calculado que para levantar este muro necesitaba, de repente hablo tonterías, y discúlpeme eso, necesitaba poner 4 vigas, pero ya en el desarrollo del proceso constructivo, a consecuencia de que se elevaron 3 estructuras más, no va a resistir con 4 vigas, necesita poner 10 vigas. Y eso ya genera un adicional. Y ese adicional se tiene que pagar porque es parte del proceso constructivo, no es algo que se le ocurrió al constructor. ¿Ok? Entonces, cuando no existe el contrato a mano alzada, se generan estos adicionales. Y esos adicionales generan la necesidad engorrosa, muchas veces burocráticamente hablando, de generar una adenda, generar un nuevo contrato en algunos casos, y que encarece por un lado el proyecto, el proceso constructivo del proyecto, y por otro lado podría generar inclusive retrasos. Y retrasos porque si no se pagan esos adicionales en forma oportuna, la misma constructora podría determinar, ¿sabes qué? No avanzo con la obra hasta que no me pagues este adicional. Entonces, lo normal, y para proyectos de esta naturaleza que requieren un dinamismo bastante efectivo para que se terminen en los tiempos esperados las obras, se determinan contratos de mano alzada. En estos contratos de mano alzada, lo que se dice en el contrato, eso va a quedar. Por eso el constructor debe evaluar bien el proyecto, determinar la posibilidad de que no va a existir legalmente la necesidad de poder hablar de adicionales o pedir incrementos en el monto del presupuesto preestablecido. Entonces, por eso determina un presupuesto, digamos, a todo costo y a mano alzada, porque lo que sale en el presupuesto, eso es lo que se va a cobrar, no se puede cobrar un sol más. ¿Ok? Todas esas estipulaciones van refrendadas en los contratos de carta fianza para que, ante la imposibilidad de que quien se compromete a desarrollar la obra no pueda cumplir, el banco asume el pago, pero con costo
al solicitante de esta carta fianza. Sigue siendo representado en un documento emitido por el banco a favor del acreedor, que en este caso va a ser el propietario del proyecto. Dicha carta fianza permite garantizar que en caso que el deudor no pueda pagar las obligaciones, es decir, completar el proceso constructivo, el banco deberá hacerse cargo. ¿Qué características tienen las cartas fianzas? Pueden otorgarse cartas fianzas puntuales o líneas de carta fianza. Cuando son puntuales, dicen, ¿sabes qué? Contrato a mano alzada, 22 millones, Luis Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro curso. Contrato a mano alzada, el presupuesto es tanto, puntuales. Ese es el monto de la carta fianza. O línea de carta fianza donde se diga posiblemente, fíjense ahí la diferencia, que posiblemente no es un contrato a mano alzada y se genera una carta fianza con la posibilidad de adicionales. Entonces, si el presupuesto es 22, dices, se genera una carta fianza por 30, ya no por 22 millones, con la posibilidad de que no siendo, y eso ya me estoy argumentando yo por temas explicativos, no siendo un contrato a mano alzada, la posibilidad de que se generen adicionales debe estar contemplado en las cláusulas de esta carta fianza. Líneas de carta fianza. Que una vigencia de hasta un año, siendo renovable el vencimiento por un periodo mayor o igual, previa evaluación. Pueden figurar en soles o dólares. Tiene carácter de solidaria, pues el acreedor tiene la posibilidad de accionar contra el deudor principal o el fiador. Tiene condición de irrevocable, además de realización automática, es inmediata. Tiene que hacerse efectiva al beneficiario en caso de que éste lo solicite en el plazo de vigencia. Por ejemplo, en esta última acotación respecto a la carta fianza, me llama, por ejemplo, a unas dudas que tienen algunos inversionistas. Les comentaba, creo que el día de ayer o el día martes, en este mismo curso, que existen productos de inversión en empresas como Coril o Conexa en el Perú, que siendo supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, también están adscritas al mercado de valores a través de la Superintendencia de Mercado de Valores y están registradas en la CONACEP. ¿Por qué? Porque se tratan no necesariamente de productos estrictamente bancarios, sino productos de inversión. Y ustedes me preguntaron, ¿pero qué tiene que ver esto con las cartas fianzas? Tiene que ver bajo la siguiente perspectiva, sobre todo en esta última característica de condición irrevocable. Por ejemplo, Coril capta a inversionistas, ¿no? Y se les ofrece una tasa de interés que normalmente, lo normal es que estén por encima, inclusive del mejor plazo fijo de cualquier entidad financiera del país. Conozco que están ahorita entre el 8, 9 hasta 10.5%, inclusive en dólares, que son muy buenas tasas para productos de esta naturaleza y que superan lo que te ofrece un plazo fijo. Es decir, muchas personas en vez de poner un plazo fijo que te va a pagar 4%, no creo que estén pagando más, 4.5 por ahí en algún CTS, prefieres ir a una entidad que te vaya a pagar más y siendo peruana porque está con la seguridad de que está supervisada, regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros y el Mercado de Valores. Entonces, ¿qué hace? Empresas como Coril o Conexa captan estas inversiones y los tienen en un bolsón de inversiones. También, del mismo forma, la intermediación que ellos hacen es de esa forma. Captan al que quiere invertir y deposita en ellos y ellos lo colocan a proyectos o créditos en endeudamiento con inversionistas de mediana a gran empresa. Y el requerimiento del inversionista, el que pone el dinero bajo la custodia de Coril o Conexa, siempre tiene la primera duda que manifiesto, primer signo de desconfianza para poder vender un producto de esa naturaleza es asegurarle que no va a tener ningún problema en el retorno de su inversión y con las tasas de interés pactadas u ofrecidas en la proyección. Y una de ellas, por ejemplo, es que se colocan créditos a través de operaciones crediticias de financiamiento a través de cartas fianzas. Y eso le da una plena seguridad al inversionista de que ante cualquier problema con la persona que pagó o que dejó de pagar o que no asumió la obligación de esa carta fianza, como tiene condición de irrevocable y se hace automáticamente se hace efectiva al beneficiario, en este caso el inversionista, si es que esa inversión salió mal. Entonces, son productos, podríamos decirle que no son necesariamente para negocios de pequeña o microempresa, pero sin embargo son productos totalmente seguros, totalmente de muy buen precio en realidad, porque los costos de una carta fianza en realidad no son tan altos, y le procura al inversionista o al que tiene el dinero o al que quiere realizar un proyecto la seguridad de que
alguien va a hacerse cargo siempre. La idea es que lo haga el propio deudor. ¿Okay? El leasing o arrendamiento financiero. Particularmente es un producto que a mí me gusta mucho. No lo he tratado muchas veces, en realidad no lo he visto muchas veces, pero me procura una situación de frescura, de rapidez, de dinamismo para lograr objetivos a nivel empresarial. Y yo les ponía, ayer creo que les contaba un ejemplo, ¿no? El leasing le puede servir a una empresa, por ejemplo, para renovar su capacidad tecnológica, sus equipos y en hardware y software. ¿Ok? Y muchas empresas entran a este procedimiento de leasing porque es mucho más económico a través de un leasing comprar 20, 30, 50 computadoras que ir a pedir un crédito para un activo fijo y la compra de computadoras que además requieren del software y además requieren de contar con el soporte técnico de una entidad especializada que me ayuden en el desarrollo o la misma entidad, la misma empresa tiene unidades de soporte tecnológico dentro de sí mismas. La idea es que te permite comprar productos de forma rápida, efectiva y sobre todo con una muy buena tasa de interés. El leasing o arrendamiento financiero es una modalidad que consiste en que una entidad financiera adquiere un bien a nombre propio con el objetivo de arrendarlo a mediano o largo plazo a un cliente que solicita dicho bien. Luego de finalizar el tiempo del contrato de arriendo, el cliente tendrá la posibilidad de comprar el bien que normalmente se hace a un precio simbólico. Y les digo, o sea, por ejemplo, compré un vehículo porque necesito para mi empresa para realizar el transporte logístico de la materia prima o el insumo de mi producto, ¿ok? Sin embargo, al comprarse con leasing, lo financié, supongamos, con el Banco Pichincha. Y termino un leasing por 12 meses. Durante los 12 meses que dura este contrato de leasing, el vehículo va a estar en propiedad a nombre de la misma entidad financiera, del Banco Pichincha. Sin embargo, terminado esto, habiendo cumplido mi empresa con las obligaciones, el banco decide vendérmelo en $1. Simple y llanamente porque es lo simbólico que tiene que haber en una transacción financiera de esta naturaleza, el pago por la compra de un bien. ¿Ok? Entonces, es la idea de que ya después de un tiempo prudencial terminado el contrato de leasing, ya pasa a propiedad del verdadero propietario. ¿Ok? Lo que sucede es que este producto tiene la posibilidad de tener muy buenas tasas de interés. ¿Qué se puede financiar mediante leasing? Inmuebles, oficinas, locales, bodegas, plantas industriales, entre otros. Tecnología, tabletas, equipos de impresión, hardware y software. Vehículos para transporte de carga, pasajeros, inclusive particulares. Yo tenía un amigo que tenía una empresa y por su empresa compró un carro. El carro, bueno, lo compró a través del leasing, el mecanismo tradicional a nombre del banco mientras se pagaba el leasing y una vez que terminó ya pasaba a nombre de su empresa y era parte de los equipos del activo fijo de su empresa. Pero él lo utilizaba de manera particular. Equipos productivos como maquinaria industrial o equipos especializados. Habitacional para viviendas. Permítame, por favor, nos salimos. Aquí estamos. Permítame, por favor. Y eso es lo que quería evitar. Lo hacemos de esta forma. ¿No? Parece que se cuela en mi pantalla y no me permite completar las ideas a veces. No sé, acá. Que permite adquirir, en términos habitacionales, permite adquirir viviendas nuevas o sobre planos inclusive. ¿Ok? Los tipos de leasing pueden ser leasing financiero, el cual es un arriendo con opción de adquisición a un plazo determinado. El leasing operativo, que corresponde a un arriendo sin opción de adquisición. ¿Ok? Las características es que, por ejemplo, tiene cuotas. Normalmente las cuotas de arrendamiento por concepto de leasing suelen ser fijas, pero existe la posibilidad, siempre que se establezca en el contrato, de cuotas variables con intereses. Siempre deben ser canceladas al término del periodo pautado y generalmente son mensuales y no se vencen y se tienen ciertos cargos por morosidad. El valor residual se refiere al valor que tendrá el bien al término de su uso, en este caso el tiempo de leasing.
Cuando el valor residual es alto o semejante al valor inicial, la depreciación siempre va a ser menor. Y esto sucede sobre todo, y a saber, o sea, bienes inmuebles tienden a valorizarse, bienes muebles tienden a depreciarse. Garantía suele ser siempre el bien objeto de leasing, aunque también se requieren al momento de optar por esa opción fiadores o fianzas dependiendo de la entidad financiera y cómo estructure sus productos de leasing en este caso. ¿Qué características tiene el leasing? Tiene un contrato que se suscribe entre la entidad financiera y el interesado en el bien, donde se establecen cuotas de arrendamiento, periodos de cancelación, sanciones y sobre todo donde se establece que el bien pertenece a la entidad financiera hasta que se haya cancelado en su totalidad. Tiene un mantenimiento que, aunque por lo general queda planteado en el contrato, es importante destacar que en el leasing el mantenimiento y reparaciones requeridas por el bien siempre corre por cuenta del arrendatario, en este caso del cliente. Es decir, el banco compra, el banco financia, digamos, a través del leasing. El banco aún tiene la propiedad, pero como tú lo usas, tú eres el destinatario, el depositario de la propiedad del bien en sí. Tú corres por cuenta del mantenimiento y los gastos que sean precisos para que ese bien tenga un uso determinado. ¿Qué ventajas tiene el leasing? Es posible financiar el 100% del valor de los activos, porque muchas veces se opta por el leasing porque si vas hacia un activo fijo, el promedio de activos fijos normalmente te financian, si eres un cliente ya recurrente de una institución financiera, te podrían llegar a financiar hasta el 80%. Dadas las actuales circunstancias, es muy complicado que te financien demasiado porcentaje del valor de la propiedad que quieres comprar, sea industrial, sea mueble o sea inmueble. Por lo tanto, nunca a través de un crédito de activo fijo puedes financiar el 100%. Con el leasing sí puedes financiar. Te permite obtener importantes ventajas a nivel fiscal porque estás usufructuando un bien por el cual no estás pagando muchos impuestos. En realidad, los impuestos estarán referidos siempre solamente a la operación financiera que ha realizado con el banco. Rapidez en la renovación tecnológica de activos, por ejemplo. Ya les digo, yo he conocido empresas que cada 3 años renovaban sus activos tecnológicos, su pool de computadoras, y que lo que normalmente sucedía porque ampliaban operaciones con el tiempo, conforme transcurría el tiempo la empresa se hacía un poquito más grande, ampliar sus operaciones requería de mayores equipos. Entonces, por ejemplo, cada 3 años iniciaron con 10, pasaron a 30, pasaron a 60, pasaron a 120 computadoras en algún momento. De esta forma se pueden evitar inversiones en activos que muchas oportunidades se evalúan rápidamente y son de difícil venta, como por ejemplo computadoras. No es necesario el pago de una cuota inicial en el leasing. ¿Okay? Hay consideraciones que se deben tomar en cuenta, que se deben tener en cuenta para hacer uso del leasing. Vamos a salir acá porque genero problemas con mi presentación. ¿Ok? Consideraciones a tener en cuenta en el leasing. La entidad que presta el servicio del leasing, el arrendador, será la dueña del bien durante el tiempo del contrato, pero no es responsable de los daños que esto sufra, el deterioro o la pérdida. Es posible exigir inspecciones sobre el bien. Los intereses y las comisiones estarán incluidos en la cuota acordada a pagar. El arrendatario debe correr con los gastos de mantenimiento del bien arrendado. Al tener que cancelar mantenimientos y cuotas de arrendamiento implica un mayor esfuerzo para ahorrar el dinero que se requiere para optar a la compra al final del periodo. ¿Okay? Para optar por la compra al final del periodo. El factoring o factoraje. El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas y gran empresas también, y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero. Y les contaba, en este caso, bueno, existe Coril y Conexa, que son las empresas que yo conozco que realizan este tipo de intermediación. Sin embargo, es Conexa, que maneja montos mucho mayores, quien sí trabaja directamente con tema de factoring. Y les digo que normalmente en la otra parte, digamos, de la intermediación, porque ellos captan inversiones para poder colocar en endeudamiento a terceros. Normalmente lo hacen para medianas y grandes empresas. ¿Ok? Y en el factoring, por ejemplo, tenían
hasta cuando hemos hecho esta operación, en septiembre del año pasado, tenían por condición que quien requiera un producto como el factoring debía tener por lo menos un promedio de ventas de 3 millones de soles al mes. Y te aceptaban facturas hasta por 1 millón. Es decir, la empresa tiene un grupo de facturas que suman 1 millón de soles y van y solicitan un factoring o factoraje que les otorga el dinero por el valor de las facturas. La ventaja de un producto de esta naturaleza es que la empresa que accede a este producto de factoring obtiene liquidez inmediatamente. Toma mis facturas, tú encárgate de cobrar. Esa es la segunda ventaja, porque traslada la cobranza a un tercero, y en este caso es el banco que le otorga la operación de factoring. Le genera estas ventajas y los beneficios económicamente son altos porque no solamente es que le hace recuperar liquidez que no tiene porque tiene facturas por cobrar, pero sí la posibilidad de tener el dinero en efectivo más rápido, primero. Segundo, que un costo de gestión de cobranza lo está dejando de realizar y se lo traslada al banco. Es por ello que en el costo de este producto de factoring está incluido esa gestión que tiene que realizar el banco, aunque sigue siendo un producto bastante económico, bastante bueno. La entidad, a ver, la entidad, número uno, el cliente cede sus facturas a la entidad financiera. Número dos, la entidad notifica al deudor, en este caso, si yo tengo una factura de Juan Pérez, el banco le notifica a Juan Pérez que ha seguido su posición de cobro e inicia la gestión de cobro directamente del banco. Tercero, la entidad anticipa los fondos al cliente. ¿Sabes qué? Tu factura es 1 millón, toma el millón. El deudor cancela el documento en el plazo acordado. ¿Ok? Lo normal es que esa cancelación sea a través de la cobranza de las facturas que el deudor entregó al banco. Los créditos que son parte de cesión están instrumentados en operaciones corrientes de la empresa, normalmente el flujo de venta de sus productos o servicios de terceros. Es decir, la evaluación para un producto de esta naturaleza va a pasar necesariamente por la evaluación de un flujo de caja de la empresa que lo solicita, porque debo determinar que lo que me estás dando en calidad, digamos, llamémosle de una u otra forma, de garantía, porque en realidad es un instrumento financiero, tiene ese dinamismo para la cobranza, porque es como si yo te compro algo que no lo voy a poder usar. Estoy haciendo una inversión en algo que no me sirve. Y el retorno no compensaría aquello que no se puede, que no puede ser hecho efectivo directamente por la entidad financiera. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene el factoring? Liquidez inmediata para el deudor. La ventaja más clara es la disposición de liquidez inmediata. No se generan deudas, ya que simplemente es un intercambio de derechos de cobro. Es una cesión de cobro. Mediante el factoring es prácticamente, más o menos, en términos muy simplistas, muy coloquiales inclusive, de ser un sírvase de ejecutar. Mediante el sírvase ejecutar, tú le dices al banco, del crédito que estoy recibiendo, el sírvase ponerlo a tal cuenta o pagar a tal proveedor. El factoring termina siendo prácticamente lo mismo, porque en el factoring cedes la posición de cobro. Juan Pérez, mira, le estoy cediendo legalmente al banco la factura que tú me debes a mí. Es decir, yo ya no te voy a cobrar, te va a cobrar el banco. Ese es, en términos sencillos, el desarrollo del producto factoring. No se generan deudas ya que simplemente es un intercambio de derechos de cobro entre la empresa cedente y el banco y no se generan deudas. Externaliza la gestión de cobranza y el asesoramiento financiero y comercial de parte de la entidad financiera para aquel cliente que está solicitando, permítame, que está solicitando este producto. Permítame, por favor, hay un inconveniente técnico que al toque. A ver, permítame un segundito.
Aquí está. Se superó el problema. ¿Ok? El fideicomiso. Se reconoce como un fideicomiso a un contrato mediante el cual una persona a la que se le conoce como fideicomitente o fiduciante delega determinados bienes de su propiedad a otra persona llamada fiduciario para que éste administre de la mejor manera los bienes en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. El producto como tal es un producto, digamos, de medio enrevesado en cuanto a los términos, en cuanto a la determinación de la función que cumple como tal. ¿Ok? Un fideicomiso, a ver, siempre me llamó la idea del fideicomiso a esto de, por ejemplo, la colocación, y le voy a dar un par de ejemplos muy puntuales respecto a eso. Por ejemplo, a la colocación de créditos agropecuarios. Estoy haciendo un ejemplo o un traslado de la idea un poco traído de los cabellos, un poco medio loco, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso de los créditos agropecuarios, se entrega un crédito para una campaña y lo que se hace es entrega prácticamente de una línea de crédito. Es decir, por ejemplo, durante algunos años que trabajé en Tarapoto colocaba créditos agropecuarios a productores de arroz en la zona de San Martín, ¿ok? Entonces tú decías, ¿cuántas hectáreas tiene el solicitante, el agropecuario, el agricultor? Ah, mira, tiene 10 hectáreas, 10 hectáreas. Por cada hectárea de trabajo, el agricultor podría obtener hasta 7 u 8 toneladas en una buena producción de arroz por cada hectárea. Estamos hablando que si tiene 10 hectáreas, va a sacar por lo menos 80 toneladas de arroz, que no es nada despreciable. ¿Ok? Sin embargo, el cliente decía, a ver, por cada hectárea de trabajo, la inversión que yo necesito es, no sé, 50.000 soles. Y estoy dando un dato muy elevado de repente. A ver, voy a bajarlo, voy a ser más razonable en el ejemplo. Necesito 20.000 soles por hectárea. Perfecto. Entonces, si son 10 hectáreas, vas a necesitar un crédito de 200.000. ¿Ok? Y ojo, es digamos un crédito de capital de trabajo. No es que tú pongas una parte y yo te pongo otra parte. Directamente es un crédito de capital de trabajo. Perfecto. Entonces, el requerimiento documentario o la evaluación tenían que ver con las tareas que se desarrollan en cada una de las hectáreas y que tienen, digamos, a nivel industrial o a nivel de un proceso, de una construcción de un centro comercial, tienen un GAN. ¿Qué es un GAN? Creo que es la tercera vez que le menciono el GAN. El GAN es un planeamiento detallado de fechas y tareas a resolver en fechas determinadas. El GAN tiene un carácter inclusive legal porque el GAN determina, por ejemplo, fideicomisos, por ejemplo, cartas fianzas inclusive, respaldan las ideas de los GANs, porque el GAN te determina que de tal fecha a tal fecha se está haciendo esto, de tal fecha se está haciendo esto, y cada una de esas está haciendo esto tiene un detalle, ¿ok? Por eso el GAN tiene la posibilidad de tener inclusive respaldo legal, porque es lo que dice, por ejemplo, el constructor de un proyecto dice de tal fecha a tal fecha voy a realizar tales actividades y el precio por esas actividades es tanto. Porque el GAN, por ejemplo, respalda los contratos de mano alzada de los cuales se le ha hablado. En el caso de los créditos agropecuarios, se sabe las tareas que van por cada hectárea para obtener cuántas o tantas toneladas de arroz por hectárea. ¿Ok? Entonces se dice, de tal fecha a tal fecha se hace limpieza de terreno, que es una actividad fundamental. Limpieza y quema de terreno, porque se queman hierbas, se quema todo eso y se deja totalmente limpio, se barre totalmente el terreno. ¿Ok? En algunos casos, cuando dentro de esas 10 hectáreas hay alguna que no está nivelado el terreno, por ejemplo, también implica tareas de nivelación de terreno y va involucrado dentro del proceso de costeo de cada una de esas hectáreas. Después tienes limpieza del terreno. Después tienes, no sé, lo digo en desorden y de repente hasta con los nombres cambiados. El almácigo, por ejemplo. El almácigo es cuando tú haces la siembra de la semilla del arroz y los haces de pequeños puñitos y es todo un terreno que está totalmente humedecido porque se siembra prácticamente casi sobre agua. ¿Ok? Y eso tiene etapas de fumigación, inclusive etapas de sacar las plagas que a veces se le pegan a la rama del arroz, ¿no? Al brote del arroz.
¿ok? Tiene una serie de tareas. Y esa serie de tareas que comprenden tiempos determinados tienen un costo cada una de esas tareas. Entonces, se aprueba 200.000 soles. Entonces, de tal fecha a tal fecha, el cliente tiene que utilizar de esos 200.000 soles, no sé, 15.000, toma 15.000. Compra de insecticidas o pesticidas, o compra a ver, desde la compra de la semilla, compra de semilla. El trabajo de las motobombas, tantas horas de motobomba, tanto para el tema de los almacios, todo. La quema, la jornalería, el pago del diario de cada uno de los jornaleros que van a hacer la limpieza, la quema del carbón. Y así cada una de esas tareas que están valorizadas y se va entregando de acuerdo a ese avance. ¿Ok? Otro concepto importante ahí, por ejemplo, en el tema de la colocación de los créditos agrícolas, es que dices, ya, el proceso dura 6 meses, pero no es que ya sacas y te tiene que pagar, porque tiene que vender el producto del arroz. Entonces se le da por lo menos de 1 a 2 meses más el proceso, el término del crédito para que el cliente te pague así cash money inmediatamente una vez vendido su producto. En el fideicomiso sucede lo mismo, porque se establecen, por ejemplo, fideicomisos de garantías o fideicomisos financieros, donde, por ejemplo, en un proceso constructivo se dice, ya, se aprueba un fideicomiso, no sé, por 35 millones de soles para la construcción de la tercera etapa del Centro Comercial Jorge Chávez. Pero ese fideicomiso no es que, ya, toma Jorge Chávez los 35 millones y anda, termine de construir. No funciona así. El fideicomiso igual, acá sí se respalda con un GAN y dice, el proceso constructivo me dice que de tal fecha a tal fecha se van a hacer tales o cuales cosas. ¿Qué tiene de particular el fideicomiso? Que el fideicomiso es prácticamente toda una actividad o una entidad que realiza varias cosas. Porque en este procedimiento de ir entregando montos de acuerdo a los avances de obra, existen de por medio evaluaciones, inspecciones, auditorías a ese avance. Porque en ese avance se van generando facturaciones, que es lo que tiene que ir pagando el propietario al constructor. Cuando se hace fideicomiso es el banco directamente el que le paga al constructor, porque el constructor genera una factura de acuerdo al avance, de acuerdo al GAN, y dice, mira, hemos avanzado de tal cosa en estas fechas y requerimos, esta es nuestra facturación, requerimos el pago. Por ejemplo, para un proceso constructivo, ese es el mecanismo y esa es la forma en que se desarrolla un determinado fideicomiso. ¿Okay? Al usarlo como una herramienta accesoria a los créditos y ser una garantía exclusiva que no está sujeta a riesgos del deudor, ¿okay? Podemos acceder a créditos mucho más baratos, ya que las tasas de interés en los préstamos por fideicomiso siempre, como todos los créditos están siempre sujetos al riesgo, al tener un fideicomiso que está cubierto por todas las partes, por todas las puertas, siempre el costo de un fideicomiso va a ser mucho menor. ¿Quiénes participan? El fiduciario, el fiduciante y el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El que solicita el crédito. El fiduciante, la entidad financiera, el fiduciario es el que tiene a su cargo el mecanismo de entrega. El patrimonio fideicometido pueden ser muebles, pueden ser inmuebles, títulos, valores, acciones, bonos, derechos de crédito, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. El fideicomiso tiene 3 partes, actores o componentes. Fideicomitente, que es el propietario titular de lo que se transfiere al patrimonio autónomo, que pueden ser bienes muebles, inmuebles o hasta intangibles como marcas de acciones o derechos. El fiduciario, que lo administra, que bajo la ley peruana tiene que ser autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, y el fideicomisario, quien es el que recibe los beneficios del contrato o convenio en virtud. ¿Ok? El fideicomitente va a ser el que solicita, dejo mi terreno en propiedad en garantía para este fideicomiso. El fiduciario viene a ser el banco, que es el que otorga este dinero, y el fideicomisario viene a ser la constructora, que es el que recibe el producto de ese desarrollo del proceso constructivo. Se pueden tener fideicomisos de garantía, claro, que es cuando una persona otorga un crédito a otra y genera un fideicomiso con el que se va a cubrir la contingencia del crédito. De este modo, reemplaza el crédito hipotecario o el crédito con prenda, es decir, el deudor transfiere un fideicomiso a su fábrica, local, comercial o casa, por ejemplo, y si esta persona honra el crédito, entonces el bien vuelve a su esfera patrimonial, es decir, el fiduciario, en este caso usted que es el banco, se lo devuelve. Pero si el deudor no honra el préstamo, la persona que dio el crédito solicita al fiduciario que ejecute el bien para que con el producto de la ejecución se le pague la deuda.
Este mecanismo existe actualmente y es utilizado para las personas que otorgan los respectivos fideicomisos, que dan créditos y se garantizan con fideicomisos. ¿Okay? Es un gusto estar siempre con ustedes. Recuerden que este curso está yendo lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde. Este lunes estamos iniciando un nuevo curso que es el de gestión de cobranzas, si es que en caso les puede interesar. El curso va a ir de lunes a viernes, 5 días a la semana, de 9 a 10 de la mañana. ¿Okay? El curso de gestión de cobranzas va a ir de 9 a 10 de la mañana a partir de este lunes que viene. Los otros cursos ya están en pleno desarrollo. Los lunes tenemos agente financiero, inclusión financiera, que va de 5 a 6 y de 7 a 8 de la noche. Los martes, agente financiero, que va de 7 a 8, de 9 a 10 de la noche. Los miércoles, administración bancaria integral, de 7 a 8, de 9 a 10. Y jueves, viernes y sábado, gestión integral de riesgos financieros, de 7 a 8, de 9 a 10 de la noche. Siempre es un gusto estar con ustedes. De verdad que me place mucho estar con ustedes. Este curso de Administración de Negocios Bancarios comienza a despegar ya directamente el día lunes. Así que pongámonos las pilas y estemos siempre pendientes de nuestros cursos. La cuarentena se ha levantado, pero no es un permiso para que vayan a buscar el virus. Por favor, cuídense mucho. Lávense permanentemente las manos, mantengan la distancia social si es que salen y utilicen correctamente la mascarilla. Si pueden utilizar 2 o 3 mascarillas, sería fenomenal. Ningún esfuerzo por cuidarse está de más. Siempre tengan mucho cuidado, por favor. Se vienen grandes cosas en CAMES. El próximo mes de abril tenemos inauguración de 2 cursos muy buenos, un megacurso de gestión crediticia y un megacurso de emprendimiento comercial. De verdad que es un gusto siempre estar con ustedes. Nos encontramos en este curso el día lunes de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias por estar aquí. Gracias realmente.